Gracias, buenos días. De manera precisa, si puede ser, y a efectos de informar no solo a los miembros de la comisión, sino esto se le transmite por internet, bueno, pues al público que lo esté viendo, en materia de propuesta de resolución para mandar a la fiscalización previa, en el caso de cada uno de los expedientes, el responsable de la firma, ¿quién es? Hay una fiscalización previa constante en formación para el empleo en todos los expedientes, y el sistema de fiscalización previa exigía por parte del órgano gestor una propuesta para dar el visto bueno que se enviaba a la intervención. Quien realiza y firma la propuesta es el jefe de servicio. El jefe de servicio de formación para el empleo. Sí, claro. En el aspecto de las certificaciones que acreditan, bueno, el cumplimiento de los requisitos y desde el punto de vista tanto económico como normativos, igualmente, ¿quién emite esa certificación? La emite el Departamento de Gestión Económica, vamos, el Servicio de Formación. Lo hacen los... En el caso no lo hago yo, quiero decir, pero lo hace mi servicio, sí. Servicio. En el caso de Córdoba, usted ha dicho que estaba allí desde el año 2002. ¿Lo componían cuántas personas? Pues mire usted, ha ido menguando al cabo de los años, pero en estos años las personas que se dedicaban a justificar las distintas fases eran 3. Sí, todo lo que es estudios de justificaciones, había un técnico, había una jefa de negociado que se encargaba de hacer, quiero recordar, algunos tipos de documentos, llevar control y tal, y había un personal administrativo. Conseguí poner un personal de apoyo en el año 2010, conseguir de otro departamento llevar un recurso allí más. Esa persona, ahí en ese departamento se hacía el certificado. ¿Estaban cualificados adecuadamente o era lo que se tenía y se podía? Vamos a ver. Yo recuerdo, cuando nos reunimos los jefes de servicio una vez para hablar del RPT, que solicitamos la creación de un departamento de gestión económica. Eso que hubiera significado que en los concursos de traslado, ¿vale?, esos puestos específicos hubiera llevado una cualificación específica a ese carácter. Es decir, serían gente especializada en temas de hacienda pública, etcétera, etcétera. Eso no se consiguió, Función Pública no lo autorizó, con lo cual la gente que llegaba a ese departamento era gente por concurso de traslado. Aún dicho esto, se hacía las cosas, créanme, muy bien, y cuando no se sabía algo se llamaba por teléfono. Usted le dirá que cutre, ¿no? Y puede ser cutre, pero yo recuerdo la primera vez que tuvimos que abrir un expediente reintegro. Tuvimos que llamar a Hacienda, llamamos a un compañero de Hacienda y tal, y nos lo explicó y se hizo correctamente. O la primera vez que hubo que grabar en el sur. Oye, y se hacía muy bien y muy correctamente. No, si no pongo en duda que hubiera sido más rápido, más ágil, más tal, no lo dude usted. Sí, pero no había una cualificación, no había cualificación. No pongo en duda el esfuerzo, como ha quedado claro a lo largo de todas las comparecencias, del personal laboral, funcionarios y demás componentes de la Administración Pública, que ya se nos ha aclarado que suplían con su buena voluntad y esfuerzo la deficiencia constante, advertida y repetida de medios materiales y humanos. En relación a la custodia de los expedientes, ¿quién es el responsable? Mientras está en el servicio, yo entiendo que es son los jefes de departamento y el jefe de servicio. Digo los jefes de departamento porque son los que tramitan las subvenciones, pero están bajo la tutela del jefe de servicio. Pero en general es la Secretaría General. La Secretaría General de la Dirección Provincial correspondiente, teóricamente, sí, ¿no? Sí. En el caso de esa famosa mudanza o traslado por competencias nuevas, consejerías nuevas y tal, la responsabilidad de cada uno llega hasta el momento de embarque en el camión, me imagino, y a partir de ahí el nuevo servicio se hace responsable de la custodia. Yo no estaba en ese momento, yo me fui en septiembre de 2012. Ahí le puedo decir que, por lo que me han contado los compañeros, desde septiembre del 1 de septiembre que yo me fui hasta que se pasó a la otra consejería, hubo una mudanza, es decir, se cambiaron de local y luego posteriormente el traspaso. ¿Quién son responsables? Bueno, pues ahí tienen que ser los responsables del traspaso de quien depende esa documentación. Yo me imagino que los secretarios generales de ambas consejerías que negociarán, pero lo desconozco, créame, yo no se lo puedo decir. Yo le puedo decir que yo me responsabilizo de lo que hay bajo mi cargo. Y en ese sentido le puedo decir que cuando se emite el informe de la Cámara de Cuentas,
los técnicos de la Cámara de Cuentas que estuvieron en Córdoba nos felicitaron por el estado de los expedientes. Eso sí se lo puedo decir. Personalmente nos dijeron que estaban muy bien. En materia de los expedientes reintegros, los que usted ha hecho referencia anteriormente, el responsable de que el expediente tenga continuidad, se cierre, ¿es alguien de la Oficina de Gestión Económica, de las 3 personas a las que nos ha descrito antes? Quien lo tramita es el órgano gestor. Y también no le puedo decir qué persona, porque durante distintas etapas se habrán ido haciendo distintas personas. Pero sí, pero el órgano gestor. La pregunta es desde el punto de vista de la escala técnica organizativa. Sí. Esos expedientes de reintegro se llevaban por esos 3 técnicos que había de gestión económica, ¿no? Pues ahora mismo no recuerdo bien. Yo creo que ellos no llevaban al final los expedientes de reintegro, creo, Lo llevaba, creo que la jefa de departamento, pero no me hagas caso porque no recuerdo bien. Además, creo que eso no es significativo, Lo significativo es si se hacían y se tramitaban los expedientes de reintegro, no la persona que lo hacía. No, claro, si yo le estoy preguntando efectivamente por la responsabilidad de quien se encargaba de que el expediente se llevara a cabo, tuviera continuidad y se cerrara en los plazos cortísimos que existen para los expedientes de reintegro, que son de 1 año desde que lo abre hasta que teóricamente lo tiene cerrado. Por preguntar quién es el responsable si algunos de los expedientes de reintegro no se cerraron a tiempo. Yo le puedo decir que en mi época de jefe de servicio todos los expedientes de reintegro, cuando yo estaba ahí, que yo recuerde, se han cerrado, creo que hubo 1 o 2, no recuerdo bien, perdón, es que estamos hablando de hace mucho tiempo ya, que acabaron en vía de apremio y eso ya se traspasa a Hacienda, ya no le puedo decir más, y los demás, la gran mayoría de las entidades abonaban el 046, rápidamente hacían el abono porque se cumplía el trámite de audiencia y se le informaba rápidamente, y bueno, veían que habían cometido la pata y se hacía. Lo que sí es cierto que no todas las minoraciones que se le hacían a los cursos acababan en expedientes de reintegro, porque había muchos cursos que el expediente de reintegro, en teoría, la minoración era inferior al 25%. Como no se le había pagado, se le descontaba. Entonces, pero que claro que hubo expedientes de reintegro. Y en materia de verificación de la cuenta justificativa, el responsable desde el punto de vista administrativo último de cada uno de los expedientes, ¿se hace responsable cada uno de los funcionarios o era usted? No, vamos a ver. Es el órgano gestor, el responsable. En teoría se hace y se tramita dentro del departamento el que nosotros llamamos gestión económica. Pero yo le aseguro que tanto esos certificados son legales como que la justificación se hacía correctamente. Y no lo digo yo, lo dice el interventor en su informe. El interventor en su informe dice que él entiende que la entidad que no tiene que presentar la factura. Entonces, si no tiene que presentar la factura, pues entonces, si él dice mismo en el informe que no tiene que presentar la factura, ¿por qué aparece como incumplimiento? ¿Me entiende lo que le digo? Si yo no estoy preguntando solamente a la responsabilidad, no sobre la legalidad de la certificación. Se hacía en el departamento, pues ahí había 2 o 3 personas que estudiaban, o 2 que estudiaban el informe de auditor. ¿Vale? Y supongo que le habrán dejado a mano unos documentos ahí en su estado. Sí, son unos folios, una fotocopia simple. Sí. Mire, son 3 ejemplos, muestreo aleatorio, de resoluciones de exceptuación. Las 2 primeras se refieren a personas en concreto, una de ellas a una persona física, otra a una persona jurídica, que en este caso, por ejemplo, es la FAFE, y la tercera, son de los años 2008, las 2 primeras, y la otra ya es de 2009, cuando comienzan a dictarse, en vez de resoluciones específicas y concretas, órdenes por parte del consejero. En esta materia hemos hecho la misma pregunta a todos los comparecientes, entendiendo desde el punto de vista normativo qué significa el artículo 32, qué significa la exceptuación. Queremos averiguar cómo funcionaba el sistema en concreto, porque observamos que en ocasiones el expediente de justificación se ha presentado, la documentación, facturación, informes de auditoría, en plazo, es decir, antes de que termine en la correspondiente línea de subvención o en la correspondiente programación el día final para poder presentar la cuenta, y se dictan resoluciones de exceptuación de precisamente esa obligación de justificación temporal con posterioridad. Entonces, no acertamos a comprender cómo es posible que se exceptúe a alguien de una obligación que ya ha cumplido. Si yo, como empresa subvencionada, el 15 de noviembre presento mi documentación, el plazo termina el 30 de noviembre, no podemos entender cómo se me exceptúa de algo que ya he cumplido un 27 de diciembre.
el funcionamiento real, independientemente de lo que describen las normas, ¿cómo era? ¿Ustedes hacían un listado de empresas que se creía que se debían de ser exceptuadas o desde los servicios centrales se les remitía un listado? Es decir, ¿existe una documentación previa antes del dictado de cada una de las resoluciones? Porque hasta el año 2008 se van dictando una por una respecto a un número bastante elevado anualmente de empresas. A partir de 2009 que se dictan estas resoluciones generales, entendemos que alguien debería de estar tramitando desde el punto de vista informativo y jurídico el correspondiente expediente para que el consejero pudiera dictar las órdenes. Le he escuchado ya tantas veces esta pregunta, señor Llago, que ya no sé si le voy a responder con lo que yo sé o con lo que usted dice, porque de verdad. Pero bueno, perdóneme. Sí, mire usted, nosotros a final de año, generalmente a final de año, nos llamaban de los servicios centrales o nos mandaban un correo electrónico, no me pregunte quién porque no se lo podría decir, solicitando qué entidades estaban pendientes de esta para que el consejero la exceptuara, ¿vale? Se veía de cuáles teníamos, habían presentado la solicitud, la liquidación, y no podía saltar el J y se enviaba. Y ya cuando la recibíamos se ponía la fecha y lo hacíamos. Eso, hombre, yo creo que al día de hoy ya está claro en la comisión que son legales las exceptuaciones, sí, que el consejero tiene la potestad y que no es un hecho excepcional. No lo establece como excepcionalidad la ley de la Hacienda Pública, sino como una limitación a la norma general, ¿no? Usted dice que qué sentido tenía, si beneficiaba a la administración o al beneficiario. Hombre, yo creo que beneficia a los dos y no perjudica a ninguno, ni a un tercero, que es lo importante de esto. Yo siempre he sido un defensor de no perjudicar a un tercero, de la igualdad de oportunidades y de la arbitrariedad. Yo creo que como funcionarios tenemos que ser rigurosos en eso. Por lo tanto, no entiendo bien su pregunta. El problema no es tanto que como para que se ha presentado la liquidación, para que usted pide la exceptuación. Mire usted, que no salta el J. ¿Por qué? Porque el mismo órgano gestor tiene varias líneas de subvención. Una entidad que presenta una subvención solamente en Córdoba no va a tener problemas, porque se presenta esa justificación en Córdoba y no le va a saltar pendiente del órgano gestor. Pero claro, un ayuntamiento, por ejemplo, ayuntamiento era muy común las exceptuaciones. Un ayuntamiento que tenía subvenciones de FPO provincial, subvenciones de FPO multiprovinciales, es decir, de la Dirección General, una escuela taller, una casa de oficios, una subvención de lo que fuera por el mismo tal, pues claro, los tiempos de justificación son distintos y los estudios, el tiempo de trámite de esas justificaciones son distintas, con lo cual es materialmente imposible que se le pudiera hacer el J. Ahora yo le voy a dar mi opinión. Hombre, yo personalmente quitaba esa cláusula de la Ley de Hacienda Pública Andaluza, porque es la única de toda España que la tiene. Y si se dan cuenta, un problema para las subvenciones plurianuales. Y segundo, tiene una fácil solución. Que pongan en Júpiter una pantallita, igual que está el de la justificación. ¿Por qué no ponen una pestaña para meter la entrada de la fecha de la justificación de la entidad? ¿Me explico? Ya se habría acabado todo. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo sé, se lo tendrán que preguntar a Hacienda. Claro, si eso es lo que tratamos de dilucidar. Ahora, ni se perjudica a un tercero, ni se perjudica a la entidad, ni se beneficia a la entidad, ni a la administración. Es decir, un órgano es un procedimiento que de verdad que me extraña la importancia que se está dando en esta comisión. Una vez que esté claro que es legal el acto, Yo creo que es legal según la norma. Relativamente, porque como le he dicho, le hemos mostrado la documentación de resoluciones a los distintos comparecientes. En ella se alude una y otra vez a la base normativa, que es especiales circunstancias de interés social para poder realizar la exceptuación en la obligación. Nunca se describe en concreto en qué consiste esa especial circunstancia de interés social, que presumimos concurre incluso en la misma concesión de la subvención siempre. Se dice en las resoluciones una y otra vez que se produce un perjuicio si no se paga, algo que es evidente, es decir, fundamentar que el no pago produce un impago es un poco absurdo. El problema que tenemos con estas órdenes, y es que nosotros nos empeñamos en
en situarlas como eje central de lo que estamos tratando de averiguar es que a raíz de su uso lo que se hace es enmendar o poner parche a esa deficiencia que también todos los comparecientes han manifestado, que es la insuficiencia de medios para abordar un proceso anual que se repetía constantemente por el mal diseño de las políticas de unión presupuestaria, con unos cursos que no tenían por qué coincidir necesariamente con la anualidad presupuestaria, ni tampoco tenía que coincidir la justificación siempre con periodos especiales relacionados con la fecha de la intervención. Entonces, muchos nos tememos que esto, que en principio era una norma que, como se dice en las resoluciones, beneficia por el interés social al subvencionado, se ha utilizado por la Administración para encubrir esa falta de personal que impedía el control reglado. Por eso, al compareciente anterior, que no le ha dado tiempo a contestarme, se le ha hecho también la pregunta: si la exceptuación no hubiera existido, el efecto práctico de la aplicación de las normas, ¿cuál hubiera sido? ¿Que las empresas podían haber presentado la documentación, la Administración no llegaba a tiempo y no se pagaba? Porque a lo que vamos es a que, si esto se repite todos los años, es incomprensible que no se alterara la situación. Que te puede coger el toro 1 año o 2 años, pero no, vamos, yo le digo que el día que ahora están todos los consejeros diciendo de educación que no van a dar nunca más exceptuaciones, que el día que hacen una convocatoria, vale, el primer año bien, al segundo no liquida nadie, pero por muchos medios que tú le pongas. Es que el sistema es perverso en el sentido no perverso de malo, ¿no? No, sino que es que, como son justificaciones o subvenciones que van a 3 años, y además entidades que muchas veces tienen, por ejemplo, los ayuntamientos, que tienen muchas líneas de subvención, es imposible justificar, y es imposible, el volumen es tan grande que es imposible llevarlo por los plazos que hay, ¿no? Si pero eso pasa en todo el Estado, es decir, en todo el Estado. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas establece que en Madrid el SEPE tiene un retraso de 30 meses. Lo que pasa es que allí no existe esta posibilidad, pues porque no se recoge en la normativa estatal esto, ¿no? Con lo cual entregan la liquidación y ya pueden recibir otra sin problema, y ahora pueden estar el tiempo que sea. Hombre, yo creo que hay que evitar los retrasos por interés de los beneficiarios y por gestión pública, por calidad de la gestión pública. Yo creo que ha habido una preocupación siempre en la Consejería por hacer eso, ¿eh? Lo que pasa es que los recursos son muy limitados en general, en toda la Administración, y en las políticas activas de empleo, con el volumen que ha tenido Andalucía, pero también en los últimos años más todavía. Gracias. Pero, perdón un segundo, sí. Contestándole, ¿qué hubiera pasado? Sí. Nada, se le hubiera aprobado el curso y la única cuestión es que no se le podía haber hecho la orden de pago hasta que no se hubiera estudiado hasta que no se hubiera grabado la justificación.